buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar nuestra charla, que entonces vamos a hablar un poco de la composición corporal de las personas que tienen EPOC. Nosotros nutricionalmente clasificamos a las personas que tienen EPOC en tres fenotipos que nosotros llamamos y que los cuales son diferentes dependiendo de la genética de la persona, de muchos otros factores que vienen allí. Entonces, vemos que hay muchas diferencias entre uno y otro. El primero que nosotros vemos aquí es el soplador rosado, que es el EPOC que nosotros conocemos más como enfisematoso, que son las personas que típicamente se ven muy delgadas. Nutricionalmente se les puede detectar muy fácil porque son personas que tienen muy pocas reservas musculares y además de eso sus reservas grasas también son limitadas, son muy delgados, brazos, piernas delgadas, se les alcanzan a ver algunos de sus clavículas, las costillas son visibles y con el tiempo han venido perdiendo peso más fácilmente con alguna exacerbación o con el diagnóstico y la progresión de la misma enfermedad. En ellos es muy común que adicional se presente osteoporosis. Ellos pues la debilidad que tienen, pues sus huesos son mucho más débiles y hace que pues tengamos como más prevalencia de osteoporosis. Este es uno de los tipos de personas con EPOC. Existe el otro, que es el fenotipo bronquiolítico, que es todo lo contrario del primero que vimos, del enfisematoso, que se llama el soplador azul, y normalmente son personas que vienen con sobrepeso u obesidad, que tienen enfermedades no solo el EPOC, sino que viene de pronto acompañado de mucho tiempo atrás de excesos de peso, de pronto un antecedente de alguna enfermedad cardiovascular previa, y físicamente lo vemos como la persona que tiene excesos de reserva grasa y sobre todo excesos de reserva grasa a nivel de abdomen. Normalmente tienen una barriguita prominente y eso también es una señal del exceso de grasa visceral, quiere decir toda la grasa que cubre los órganos, el corazón, los intestinos, está de manera aumentada y a veces ya viene acompañado de diagnósticos de alguna enfermedad cardiovascular como la hipertensión, la diabetes, de pronto alguna enfermedad cardiovascular, les han diagnosticado alguna enfermedad del corazón o algún tipo de derrame cerebral previo. Y existe el tercer grupo de pacientes que es la combinación entre los dos fenotipos que vimos anteriormente, que son personas que normalmente de pronto tenían un exceso de peso, pero con el paso del tiempo y también con las exacerbaciones del EPOC han venido con pérdida de masa muscular. Entonces son personas que en su contextura siguen conservando excesos de grasa, tienen grasa a nivel del abdomen, de pronto si teníamos mucho exceso todavía se ve a nivel de brazos, de piernas, pero no tienen fuerza. Sus piernas ya comienzan a ser más delgadas, son bracitos que a pesar de que son grandes los tocamos y uno siente la debilidad. ¿M? Y adicional a eso, pues siguen presentando un exceso de riesgo cardiovascular. Por eso es súper importante no solamente una evaluación del EPOC, sino también de este riesgo cardiovascular, que es lo que más adelante nos puede traer complicaciones. Entonces acá es donde nos preguntamos, es importante saber el estado nutricional de una persona que tiene EPOC. Y es súper importante porque a veces es algo que se subestima, solamente como que lo tratan el EPOC, el episodio agudo del EPOC, pero no tiene como tal gran importancia que nosotros sepamos cómo está nuestra parte nutricional y es fundamental para prevenir muchas enfermedades e incluso para disminuir esos episodios de exacerbaciones. Esta valoración nutricional debe ser completa, no solamente debe incluir el peso y la talla como normalmente pasa en algunas consultas que únicamente nos pesan, nos miden, nos dicen por la medida del índice de masa corporal, que es el IMC, si este peso está en el rango normal o no, ¿m? Sino que adicional como lo que más nos interesa es ayudarnos a saber qué tanta masa muscular tenemos independientemente del peso, hay que tomar medidas que nos ayuden a ver esta parte, como son la circunferencia muscular del brazo, el perímetro de la pantorrilla, ¿m? Hay un aparatico que es este que ustedes ven ahí en la diapositiva a mano derecha, que se llama un dinamómetro que nos ayuda a medir la fuerza de agarre, se llama la fuerza de agarre y este nos es proporcional a la cantidad de masa muscular y de fuerza que tenemos desarrollada, que es súper importante en una persona con EPOC. Y en el caso de que exista una máquina de bioimpedanciometría, como la báscula que nosotros vemos,
que es una máquina especializada en medir los diferentes compartimientos del cuerpo. Nos mide la cantidad de músculo, la cantidad de grasa, la cantidad de agua en algunos casos, y eso nos ayuda más precisamente a saber qué tanto músculo tengo yo, que es lo más importante que queremos saber. Y obviamente en el fenotipo de las personas que tienen exceso de grasa es súper importante conocer el perímetro abdominal y calcular el riesgo cardiovascular, que esto también se puede hacer en una consulta tanto médico como nutricional, que junto con laboratorios de colesterol, mirando pues el panorama del paciente, podemos determinar qué tanto riesgo, alto, medio, bajo, que sabemos que el riesgo es la posibilidad de que nos ocurra una enfermedad cardiovascular, saber en qué punto estamos para tomar medidas. Y súper importante que estas evaluaciones deben ser periódicas. Quiere decir que no solamente a mí me hicieron una hace 5 años y me dijeron que estaba bien, pero recordemos que con el paso del tiempo, los medicamentos, la alimentación y el estilo de vida que nosotros llevamos, esto puede variar. Y lo ideal es que una persona que nosotros veamos cambios repentinos en su alimentación o en su estilo de vida, vemos que está perdiendo peso involuntariamente, es súper importante que tenga una evaluación. ¿Y cuál es el objetivo de esta intervención nutricional? El objetivo siempre va a ser mejorar o mantener la composición corporal y la calidad de vida. Ese es el objetivo principal. Sabemos que, pues obviamente si nosotros tenemos un buen peso, una buena masa muscular sobre todo, eso nos va a ayudar mucho a mantener todos los músculos de nuestro cuerpo adecuados. Si prevenimos esta desnutrición, porque es muy normal ahora ver personas con exceso de peso, y la famosa sarcopenia que se llama ahora, que es la pérdida de masa muscular, vamos a ayudarnos mucho a disminuir el trabajo respiratorio. Recordemos que también toda la parte del tórax son músculos y si nosotros tenemos esos músculos débiles, el trabajo respiratorio va a aumentar y eso va a hacer que la persona se sienta más cansada, que pueda haber como tal más problema para una rehabilitación pulmonar también. Entonces, el trabajo de todo esto es ayudarnos a reducir ese trabajo ventilatorio y mejorar la capacidad funcional de las personas. También el otro objetivo es identificar qué tantas calorías y proteínas debe consumir una persona dependiendo de su individualidad. Y algo súper importante, evitar la sobrealimentación. Muchas veces cuando vemos una persona delgada o después de que salió de una hospitalización y así no haya perdido peso, haya sido una hospitalización de 1 o 2 días o en casa que tuvo de pronto un cuadro muy pequeño y normalmente tienden a sobrealimentar, le dan porciones más grandes, a veces nos pasamos en los carbohidratos, en algunos alimentos que muchas veces no son tan sanos y eso puede incluso empeorar nuestra enfermedad cardiovascular, no tanto el EPOC, pero sí la enfermedad cardiovascular que está súper relacionada. Y entonces, ¿cómo debe ser la alimentación? Ya después de que nosotros sabemos en qué fenotipo estamos, si estamos en el fenotipo de exceso o en el fenotipo de déficit, ahí es donde nosotros nos vamos a guiar para qué camino es el que vamos a tomar con la alimentación. Entonces, cuando hay exceso de peso, siempre es necesario que nosotros hagamos una restricción calórica, pero teniendo en cuenta que vamos a mantener las cantidades o los aportes de proteína y que vamos a tratar de ayudarnos de que las grasas que estemos consumiendo en nuestra alimentación sean de muy buena calidad para evitar esas enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Y en desnutrición, obviamente, nos vamos a enfocar mucho más en mejorar la parte de masa muscular junto con la rehabilitación pulmonar, que es fundamental, pero pues también hay a veces que suplementar no solamente la parte de proteínas, sino también de calorías, y en algunos casos es indicado utilizar algún tipo de complementos o de suplementos nutricionales, que ya sabemos que en el mercado existen algunos incluso especializados para enfermedades pulmonares, pero eso siempre debe ser con guía de una persona que sepa de alimentación y nutrición. Y ahora vamos a hablar del panorama general de cómo debe ser la alimentación saludable independientemente del fenotipo, sino esto es una alimentación general básica de salud para todos. Entonces recordemos que cuando nosotros queremos iniciar el camino de un buen hábito de alimentación, no solamente es llevar una dieta. A veces pensamos y nos limitamos, no, ahora me tocó comer así porque tengo el EPOC, me tocó comer así porque me diagnosticaron una enfermedad cardiovascular, porque tengo el colesterol alto, sino que también nosotros tenemos que pensar que este estilo de vida saludable en el tiempo me va a traer muchos beneficios. Y algo que como tal nos ayuda muy visualmente
a ver cómo es una alimentación saludable es el famoso plato de Harvard. Como pues su nombre lo indica, fue creado en la Universidad de Harvard como un método fácil de visualizar cómo debe ser nuestra alimentación en una comida principal, en un almuerzo, en una cena, y ayudarnos a ver cómo prevalecen algunos tipos de alimentos, en donde los carbohidratos muchas veces son como lo prioritario o lo que nosotros más consumimos en nuestro ambiente, porque pues así nos han enseñado, culturalmente nos han enseñado que tiene que haber más cantidad de harinas en general, de arroz, de papa, de plátano, de galletas, de panes. Además que pues también la industria de los alimentos nos ayuda con publicidad a hacer que tengamos como tal ese gusto por ese tipo de alimentos. Entonces, acá vemos como en el plato de Harvard ellos le dan prioridad al consumo de frutas y verduras. La mitad de nuestro plato, por ejemplo, si hablamos de un almuerzo, la mitad de nuestro plato debería ser una muy buena ensalada o unos muy buenos vegetales cocidos, puede ser. Un cuarto del plato, una porción de proteína, que ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Y solamente un cuarto del plato de la porción de los cereales o de los tubérculos que vamos a consumir. Y ahora, para desglosarlo, vamos a hablar de cada uno de ellos. Hablábamos de la proteína. Como decíamos, la proteína es fundamental en una persona que tiene POC, porque además de eso nos va a ayudar a conservar la masa muscular que tenemos o a mejorarse en caso de déficit. Si ya tenemos una pérdida leve por algún motivo, esto como tal nos va a ayudar mucho a mejorar esa parte de las reservas musculares que debemos tener. Y además, pues porque las proteínas de origen animal sobre todo contienen vitaminas como la B12 y el hierro que nos ayudan a prevenir la anemia, que a veces también viene acompañada de algunos de estos cuadros de enfermedad. Pero ¿qué es importante con las proteínas? Siempre con nuestras proteínas la elección va a ser a cortes magros. ¿Qué significa magro? Lo más bajo en grasa que se pueda, porque como vimos la enfermedad cardiovascular es súper prevalente y esta pues aumenta mucho el riesgo cuando tenemos consumos excesivos de grasas saturadas, y recordemos que las proteínas de origen animal, las carnes en general, dependiendo del corte, si tienen excesos de de estas grasas saturadas. Entonces siempre hay que tratar de escoger el corte más magro, además de que disminuye la cantidad de grasa, también nos puede ayudar a disminuir la cantidad de calorías. Pero pues obviamente sabemos que el costo en algunos casos sí es mucho más alto, pero también si nosotros sabemos porcionar muy bien nuestra alimentación, nos va a ayudar a que no sea un costo, sino también como una inversión a largo plazo. En términos de calorías, miren cómo es de diferente consumir, por ejemplo, alas de pollo a un pedazo de pechuga de pollo. Dos alitas de pollo, que son dos unidades medianas, nos aportan 183 calorías, a diferencia de un cuarto de libra de pechuga, que más o menos es una porción equivalente en su gramaje a las alas de pollo, que solamente nos aporta 88 calorías. Si el objetivo, por ejemplo, una persona que te quiera perder peso o quiera mejorar sus niveles de colesterol, sería muy favorable que cambiáramos este tipo de cortes, las alitas o las vísceras, que como vemos por ahí también entran, por un corte de pechuga o un corte de pollo también que no lleve piel. Recordemos que la piel es la grasa y es lo que más pues, nos puede dañar esa salud cardiovascular. Un pedazo de tocino, una tira de 30 gramos, que la tira de 30 gramos son las tiritas que normalmente ya venden como elaboradas para poder sofreír nomás. Tiene las mismas calorías que un pedazo de 100 gramos de chuleta de cerdo. Entonces, también es la cantidad. Vemos que en cantidad de los alimentos que tienen más grasa por cantidad son mucho más pequeñitos, pero aportan mucha más cantidad de calorías. Y lo mismo las vísceras, no solamente las vísceras de res, sino todas las vísceras en general de los animales, tienen altos aportes de grasas saturadas. En cuanto a las frutas y las verduras, es súper importante que en una alimentación balanceada estén en una persona sana y en una persona que tiene EPOC son fundamentales. Ahorita al final les voy a hablar de algunos compuestos que se ha demostrado que pueden llegar a mejorar como tal o a evitar esos episodios de exacerbación y mejorar mucho la función pulmonar, pero pues en general las frutas y las verduras nos aportan nutrientes que nos ayudan a proteger el cuerpo contra enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer. Ya se ha relacionado que las personas que tienen buenos consumos de fibra en general, que están frutas y verduras, tienen menos riesgo de sufrir de cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de esófago, cáncer de colon,
y pues nos ayuda también a evitar que este riesgo cardiovascular que puede estar secundario a la enfermedad como el EPOC disminuya drásticamente. Entonces, el efecto, ¿por qué ocurre? La fibra que contienen estas frutas y verduras hace que también nuestros alimentos pasen de una manera un poco más lenta por nuestro tracto gastrointestinal, llegan al estómago y en el intestino pasan de una manera despacito, despacito. Nos ayuda a que uno, absorbamos mejor todos los nutrientes que estamos consumiendo de los alimentos, nos ayuda a mejorar la parte digestiva también, a evitar problemas de estreñimiento o de diarreas, y como pasa tan despacito nos ayuda a regular problemas de azúcar. No deja que el azúcar se absorba toda de una vez como si comiéramos solo algunas harinas en el almuerzo, sino que ayuda a que se absorba lento, y para las personas que tienen ya un diagnóstico de diabetes, de prediabetes, de resistencia a la insulina, nos va a ayudar a regular mucho esas cifras de azúcar en sangre. Y adicional, para las personas que tienen colesterol alto, la fibra lo que hace es captar ese colesterol que viene de los alimentos naturalmente y ayuda a desecharlo, no deja que se siga acumulando en el cuerpo, por lo que también tiene ese efecto que nos ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo o de triglicéridos en sangre que tengamos altos. Y sus vitaminas obviamente nos van a ayudar a mejorar las defensas, la parte de defensas que sabemos que eso es un riesgo en personas con EPOC, que nos dé algún tipo de virus, que llegue alguna bacteria pulmonar, ayuda a subir las defensas, ayuda a mantener la piel, el cabello y las uñas de mejor calidad por la cantidad de vitaminas que tiene. Y adicional nos proporciona mayor saciedad con un bajo aporte de calorías. Si yo, por ejemplo, tengo mucha ansiedad de estar picando y a veces lo que me va por picar es lo que puedo comprar fácilmente, como ponquecitos, galletas, otros alimentos que no son tan sanos, recordemos que la fruta también nos va a aportar no solamente calorías que son bajas, sino muchos otros nutrientes que son benéficos para nuestro cuerpo. Y continuamos con los cereales, tubérculos y plátanos. Sabemos que estos alimentos son importantes en nuestra alimentación. Muchas veces en la alimentación son satanizados, ¿no? Entonces no coma arroz, no coma pan, no coma harinas, no coma arepas, porque pues estos alimentos ya han creado como la fama que son los que suben, aumentan el peso, y muchas veces es lo que no queremos en nuestro cuerpo, pero pues son importantes porque nos van a ayudar a la energía que necesita nuestro cuerpo básicamente. Y recordemos que la respiración es un trabajo para el cuerpo, por lo que el cuerpo necesita ese tipo de energía para que podamos mantenernos bien. Adicional, cuando nosotros tenemos buenos aportes de energía, como nos lo dan los cereales, tubérculos o plátanos, esto también nos va a ayudar a mantener la masa muscular, ayuda a que la proteína que yo consuma se vaya para mantener esa masa muscular, y el cuerpo no tiene que gastar el músculo para poder hacer sus actividades, sino que ya tenemos una energía reservada y el músculo se conserva. Pero lo más importante de estos carbohidratos o de estos cereales, tubérculos y plátanos es la cantidad que nosotros estamos consumiendo a diario. Sí es cierto que en nuestro ambiente, en nuestro entorno, tenemos excesos en el consumo, por lo que hablamos que la misma publicidad nos ayuda a que nos provoquemos mucho más de alimentos como las papitas fritas, como los empaquetados, como algunos platos típicos que tienen exceso de carbohidrato también, de arroz, de papas, los espaguetis los comemos en porciones muy grandes, e incluso en las preparaciones que son de restaurantes, por ejemplo, también vemos como las porciones son excesivas, y pues nos toca tratar de calcular qué tantas porciones son las que yo debo consumir para poderme mantener bien. Y lo ideal es que nosotros escojamos de estos cereales los que tengan mayor aporte de fibra. ¿Qué quiere decir esto? Los que sean más integrales, que vengan en su forma más natural. Si yo quiero consumir, por ejemplo, el maíz en la forma más natural, lo puedo consumir el mismo maíz guisado, o lo puedo consumir en forma de arepa, moler el maíz y consumirlo así, y evitar las harinas refinadas, que son las que ya pues no tienen aporte de fibra y no nos van a ayudar a que estemos recibiendo como tal esos beneficios de la fibra que ya hablamos. Entonces, si yo puedo consumir unos panes, ojalá sean unos panes que sean realmente integrales, que sean elaborados con harina de trigo integral, o consumirlos en general, como hablábamos, el maíz de su forma natural, o los otros cereales que no sean molidos, como por ejemplo si vamos a consumir avena, preferiblemente una avena en hojuelas, que una avena que sea molida o tratada de otra manera.
Y vamos a continuar con las grasas. Las grasas son súper importantes para nuestro cuerpo, no es que sean malas, porque muchas veces las personas nos dicen, no, no coma grasa, que es súper malo, y más después de que hablamos de las enfermedades cardiovasculares, que muchas veces nos asustamos y decimos, no, entonces cero grasas, pero recordemos que no es la cantidad de grasa, sino es la calidad de la grasa que nosotros estamos consumiendo. Y estas, como hablábamos, es una muy buena fuente de energía, tiene la ventaja, las grasas tienen la gran virtud que dotan de palatabilidad a los alimentos, eso quiere decir que les dan más sabor. Yo normalmente lo que tiene grasita le siento más rico, ¿no? Entonces no es lo mismo comerme el pedazo de chicharrón a comerme el pedazo de lomo de cerdo, porque sabemos que la grasa le proporciona un poco más de sabor a esos alimentos, haciéndolos más ricos. Pero lo que como tal se ha comprobado es que el tipo de grasas es lo que vamos a tratar de ayudar a que sea un poco diferente para que pueda tener beneficios en salud. Acá es donde llegan los famosos omegas, que pues creo que todos los hemos escuchado porque el consumo de omega 3, omega 6 se ha vuelto muy común en la población, porque el omega 3 sí tiene muchos estudios en donde nos dice que nos ayuda a prevenir enfermedad cardiovascular y adicional a eso nos puede ayudar mucho con la función respiratoria. La buena relación entre omega 6 y omega 3 nos va a ayudar muchísimo. El omega 3 es una grasa antiinflamatoria y nos va a ayudar mucho, obviamente, a que sabemos que el EPOC es una enfermedad inflamatoria, entonces nos va a ayudar como a disminuir los síntomas de esta enfermedad y pues vamos a darle preferencia al consumo de este omega 3. ¿Y cómo lo podemos hacer? El omega 3, ahí estamos viendo en la diapositiva, que está naturalmente en algunos alimentos, está en algunos pescados de agua fría, como el salmón, las sardinas, el atún, la caballa, el arenque, y adicional en forma vegetal se encuentra en grandes cantidades en la linaza y en la oliva. Nosotros podríamos utilizar aceites como estos, por ejemplo, para aderezar las ensaladas, para utilizarlos para como de pronto aperitivo. En cambio de mantequilla, yo puedo mojar un pancito con un poco de aceite de oliva, con un poquito de aceite de linaza que me va a ayudar muchísimo a que nosotros tengamos ahí un buen aporte de omega 3. Una fuente muy económica de omega 3 es la linaza. Si yo no tengo como tal el consumo de salmón, porque muchas veces económicamente sabemos que el salmón es muy costoso, o no tenemos acceso a una región, estamos en regiones así en el interior, como por ejemplo acá en Bogotá, que no tenemos mucho acceso a pescados de mar, podemos estar consumiendo linaza o aceite de linaza que me va a ayudar a cubrir esas necesidades de omega 3 que necesita mi cuerpo. Y por el contrario, el omega 6, que es el ácido graso que nosotros vemos que es el inflamatorio, vamos a tratar de disminuirlo para ayudarnos a que no haya tanta inflamación en el cuerpo y haya una buena relación. ¿Y en dónde es que encontramos este tipo de omega 6? En alimentos como la tilapia, el bagre, como los pescados de río, y sobre todo en estos pescados que son de criadero, que sabemos que no tienen mucho espacio para moverse y acumulan más cantidad de grasa. En el pollo también sabemos que existe el omega 6, sobre todo en la piel, por eso recomendamos que sea ojalá con el mínimo de piel para que nos ayude a disminuir esa cantidad de grasas inflamatorias. Y está en los aceites vegetales o aceites industriales, los que normalmente utiliza la industria para las frituras, por ejemplo, para las papas que venden de paquete, para algunos alimentos como las frituras que vemos de calle también. Allí utilizan aceites que son más económicos como el aceite de soya o de maíz o las famosas mezclas vegetales que tienen más cantidad de omega 6 y tienen una grasa no muy recomendada en nuestro tratamiento nutricional. Y ahí vemos que la recomendación de ácidos grasos omega 3, que es de 3 a 6 gramos al día, que eso lo podría yo cubrir con alimentos y consumo, por ejemplo, salmón 2 o 3 veces a la semana. Y si adicional a eso utilizo un aceite como el de oliva o linaza, me va a ayudar muchísimo a que yo cubra esas necesidades de omega 3 y vea los efectos antiinflamatorios. También se recomienda mucho en personas que tienen desórdenes de colesterol, por ejemplo, tienen triglicéridos altos, el consumo de un omega 3 es súper bueno, o lo podemos conseguir de manera comercial. El omega 3 que ojalá sea solo omega 3, no, ahora venden omega 3, 6 y 9, pero ojalá el omega 3 ayuda muchísimo en estos cuadros y a disminuir la inflamación. Y existen antioxidantes que se han hablado muchísimo en EPOC que nos pueden ayudar a disminuir, ahí como lo estamos viendo.
Hay algunos que ya se han hecho estudios que nos dicen que pueden disminuir el tiempo de duración de una ventilación mecánica, disminuyen el número de hospitalizaciones que tienen las personas con EPOC y las vitaminas que ya vamos a ver cuáles son las antioxidantes y dónde las podemos encontrar. Entonces se ha estudiado el resveratrol, que es como tal un compuesto de los alimentos que naturalmente se encuentra en las nueces y en las uvas, que se habla que tiene como tal esa capacidad de ayudarnos a mejorar la parte respiratoria de oxigenación. Y otros antioxidantes, vitaminas antioxidantes como la vitamina E, la C, el selenio, el zinc, el cobre, el manganeso, que en estudios clínicos sí han mostrado que disminuyen los tiempos de ventilación mecánica, el número de hospitalizaciones y obviamente la mortalidad en personas que tienen EPOC. Y en algunos casos se ha visto en unos estudios que hicieron, mostraron que la vitamina E, una suplementación de vitamina E que normalmente pues nosotros tenemos bajos niveles porque no tenemos como costumbre consumir muchos alimentos fuentes de vitamina E que básicamente son el pescado y las grasas sanas que hablamos, ayuda a disminuir el riesgo de presentar exacerbaciones del EPOC. La vitamina C también es antioxidante, el zinc y el cobre. ¿Y dónde encontramos todos estos antioxidantes o cómo es la manera más fácil de ayudarnos? No quiere decir que yo tenga que comprar suplementos de este tipo de vitaminas, sino que yo los puedo obtener de los alimentos y los puedo obtener con el famoso código de colores de la alimentación. El código de colores que nos dice que la naturaleza es tan perfecta que nos manda frutas y verduras de cosecha. Para la gran mayoría que creo que estamos acá en el trópico, tenemos frutas y verduras de cosecha y cada vez nos manda frutas como de colores diferentes, ¿no? Una época son más rojos, otra época son más amarillos, otra época más verdes, más morados. Y dependiendo cómo nosotros vayamos variando esos alimentos, vamos a seguir obteniendo todos los nutrientes que necesitamos de ellos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tratar de variar la alimentación lo que más se pueda. En frutas, en verduras, en carnes, en grasas, como vimos que también estas grasas buenas, si tengo la oportunidad de variar mis pescados a un pescado de mar, excelente. Mi aceite, yo puedo utilizar el aceite de linaza, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, irlos variando para que cada uno me aporte a mi alimentación las vitaminas que necesito, los antioxidantes que necesito y ayudarme a mantener un buen estado nutricional que es fundamental para evitar que tengamos complicaciones del EPOC y ayudarnos a que nuestra enfermedad cardiovascular pues no vaya a llegar nunca. Y pues eso básicamente era algo general que quería contarles. Acá están mis redes sociales por si tienen alguna pregunta. Acá con gusto voy a estar.